Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más aquí con ustedes. Espero estén muy bien, espero todo les esté marchando lo mejor posible. Les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho que estén aquí conmigo una vez más. Y hoy vamos a ver algo diferente. Vamos a aprender a hacer un corset sobre el maniquí sin hacer los moldes sobre la mesa. Es algo necesario en realidad que tenemos que aprenderlo porque en cualquier momento nos puede hacer falta, en cualquier momento podemos tener la necesidad de hacerlo. Y lo vamos a hacer sobre el maniquí. Más adelante les voy a enseñar cómo hacerlo sobre el papel, porque tenemos que aprender las dos maneras de hacerlo. Las dos son muy buenas, pero hoy vamos a hacerlo sobre el maniquí. Entonces yo previamente preparé unas piecitas de tela, así más o menos de unos 30 centímetros por de unos 35 centímetros por unos 15 centímetros más o menos. Este es el hilo de la tela. Las planché previamente, las planché también al hilo de la tela. No las vayan a planchar sesgadas, tienen que ser al hilo de la tela. Porque si no después la forma cambia. Esto lo estamos usando como un molde, como una guía para el molde. Entonces me corté unos pedacitos, me corté 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Muestre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, creo que son suficientes. Ok. Ahora vamos a poner estas cintas como las puse yo en el maniquí en este lado, como pueden ver. En este lado ya las puse. Digamos que con esta cinta dibujé el corset sobre el maniquí. Está como dibujado. Por eso es que es bien interesante saber cómo trabajar sobre el maniquí, porque es más real. No tenemos que imaginárnoslo. Cuando lo estamos haciendo con el papel tenemos que imaginar cómo quedará. ¿Será que queda bien? ¿Será que no queda bien? ¿Será que está muy alto? ¿Será que está muy escotado? Aquí no tenemos ese problema. Aquí cuando dibujamos sobre el maniquí es real. Así es como va a quedar. Entonces es la parte interesante, ¿no? Entonces digamos con esta cinta yo dibujé el corset sobre el maniquí. Esto van a ser las costuras, cada una de estas líneas va a ser una costura y va a llevar el boning o varilla, como lo llaman ustedes. Entonces voy a poner las cintas en estas dos piezas para que ustedes vean más o menos cómo lo hice. No las pongo todas en este momento, las puse previamente para no hacer el video tan largo y que no perdamos tiempo. Entonces aquí yo ya marqué la distancia, aquí marqué la distancia de estas dos para que queden en la misma proporción. Aquí como pueden ver yo ya lo marqué. Es una cintica creo que es número 0. Hay una que viene con adhesivo, es mucho mejor, pero no importa. Yo estoy trabajando esto, ustedes también pueden trabajar la que les quede fácil conseguir. Entonces aquí la fijamos con un alfiler para que no se nos mueva. Y aquí yo también previamente ya marqué el punto a donde tiene que llegar y que sea igual la distancia a la del otro lado que ya había marcado. Entonces aquí ponemos otro alfiler para fijar y a mitad podemos poner uno más para que nos ayude a mantener la posición. Y de la misma manera voy a poner esta otra aquí que también ya previamente marqué los puntos. Aquí tengo las cintitas ya cortadas. Como les digo, para no hacerles el video tan largo y que no se me cansen, no quiero que se me vayan a cansar. Que digan, no, Vicky, esos videos están muy largos, no me gustan. No. Ok, más o menos tengo que ir mirando que quede igual a la otra. Esta me sale un poquito aquí, si yo ya había marcado, perfecto. Entonces es así, mire, y las otras pues ya las había marcado, simplemente se las hice para que ustedes vieran más o menos cómo es. Entonces todas las marcamos así, todas las hacemos así y lo que estamos haciendo es dibujando el corset sobre el maniquí para saber cómo va a quedar exactamente.
Cada una de estas piezas es un molde, es un pedacito de molde. Entonces tenemos que trasladarlo al papel para después cortarlo en la tela real. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Siempre cuando vamos a hacer esta clase de trabajos y vamos a partir del centro, tenemos que doblarle un pedacito a la tela, al hilo de la tela, le doblamos y empezamos en esa parte. Entonces lo ponemos aquí, es similar a lo que ya hemos hecho antes y lo fijamos con alfileres. Justamente donde empieza. Esta pieza la estoy sacando así, aquí ustedes dirán no hay cinta, es que esta pieza va a ir cortada al doblez de la tela, entonces después se nos va a abrir y nos va a quedar una pieza en el centro, por eso la estoy marcando así, entonces no se me vayan a asustar, ¿ok? Entonces aquí empezamos a ir hacia los lados y a picar como ya hemos aprendido a hacerlo. Bueno, esta pieza, como es una pieza, ya más o menos podemos ver la cinta. Vamos a quitarle un poquito porque cuando le sobra mucha tela nos empieza a dar problema a la hora de acomodar la tela, ¿ok? Aquí le podemos poner otro alfiler. Es importante que aprendamos a leer lo que la tela nos dice. Ella nos dice dónde necesita más seguridad, dónde necesita otro alfiler. Mira, aquí no podemos estirarlo mucho porque entonces va a pasar esto, ¿sí ven? Es solamente dejarlo ir hasta donde él necesite llegar. Esta piecita es bien pequeñita. Como se pueden dar cuenta, es solamente aquí. Entonces va a ser muy fácil hacerlo porque no tenemos que acomodar mucho la prenda. Perdón, la pieza de tela. Las otras son un poco más grandes. Entonces quizás tengo un poco más de trabajo, por eso hacer esta piecita pequeña ayuda mucho. Aquí cuesta un poco trabajo verlo porque está doble, entonces no es tan transparente, pero igual se puede hacer. Ok, vamos a marcar, vamos a tener en cuenta de marcar sobre la cinta, no pasando la cinta, no antes de la cinta, sino sobre la cinta. La cinta es bien angosta, entonces si lo marcamos sobre la cinta no le vamos a robar, ni le vamos a dar, ni le vamos a quitar. Ok, entonces vamos a marcar. Vamos a marcar aquí sobre la cinta. Y bajamos, como digo, aquí me está costando un poco de trabajo ver la cinta por lo que está doblada. Que quede derechito, que no se vayan a hacer arruguitas. Aquí estamos copiando el molde. Voy a doblar un poco para que no saben qué, voy a tener que cortar. Voy a tener que cortar este hueso porque no me deja ver. Y la verdad es que la idea de hacerlo de esta manera es que quede muy preciso. Entonces si vamos a empezar a dudar, nos va a quedar mal. Entonces bueno, aquí copiamos, como les digo, sobre la cinta. Y marcamos, este maniquí tiene una cinta alrededor de la cintura. Entonces como que esta es la cinta y la línea de la cintura es en la mitad de la cinta. Entonces no lo vamos a hacer antes, no lo vamos a hacer después, lo vamos a hacer sobre la mitad que viene siendo la parte real de la cintura. Entonces aquí, y todos deben quedar iguales, tenemos que tener esa precaución. Entonces bueno, aquí podríamos decir que ya hay un molde copiado
lo vamos a ir marcando, porque cuando los retiremos todos, ellos van a ser muy similares, entonces nos podemos confundir. Entonces lo vamos a numerar del número 1 hacia atrás, avanzando. Entonces este sería el número 1 y vamos a hacerle algo más. También cuando vayamos a poner el molde sobre el papel, no vamos a saber la dirección exacta del molde, me refiero al hilo de la tela, y esto es muy importante. Tenemos que tener claro cuál es el hilo de la tela. Entonces con una reglita vamos a marcar una línea recta. Entonces vamos a marcar una línea aquí para el hilo de la tela. No nos apoyamos en esta línea, nos apoyamos en esta para ver, asegurándonos de que nos quede recta, porque esta línea ya está un poco inclinada hacia el costado, entonces no puede ser una línea guía. ¿Ok? Entonces lo retiramos. Esta flechita nos indica que esta es la parte que va hacia abajo, porque después, cuando, como les había dicho antes, cuando tenemos los moldes en el papel, son muy similares, entonces es fácil que nos confundamos. Entonces es mejor tenerlos bien señalizados, ¿ok? Entonces aquí retiramos este, continuamos con el siguiente, ponemos de la misma manera. Este proceso es el mismo en cada uno de los. Voy a hacer unos cuantos para que ustedes entiendan bien el proceso. Estos de la parte de las copas son un poco más, tienen un poquito más de trabajo, porque como tienen curvas, entonces tenemos que asegurarnos que no nos queden curvas, que tampoco nos vaya a quedar estirado, ¿no? Y sacamos la tela hacia el lado, la dejamos que vaya para el lado que ella quiera, como diríamos, sin estirar, sin hacer presión hacia ninguna parte. Aquí los alfileres, como pueden ver, los estoy poniendo afuera de las líneas, porque después vamos a marcar sobre las líneas, entonces para que no interfieran. Ok, ahí ya está listo. Entonces marcamos de la misma manera como marcamos el anterior. Aquí por la mitad de la cinta. Si tienen cinta, si no tienen cinta, pueden poner una cinta alrededor de la cintura para que identifiquen la ubicación, para que no estén haciendo unos un poco más arriba, otro poco más abajo. Entonces siempre tiene que ir hasta el mismo punto. Entonces si no tienen una cinta guía, no hay problema, ustedes la pueden poner. Retiramos. Ahora el tercero, aquí, que es el más ancho de todos. Igual que los anteriores. Podemos poner los alfileres lo más cerca a las líneas posibles, por si tenemos que cortar el exceso de tela, no tengamos después que correr los alfileres. ¿Okay?
Aquí tenemos que asegurarnos de que no nos queden arruguitas. Entonces vamos acomodando la tela. Puede ser con varios alfileres seguidos para que no nos vaya a quedar ninguna arruguita. Así, de esta manera. Ok. Ok, ya lo tenemos también. Entonces lo marcamos. Así. Igual no olvidemos ponerle el número y la línea. Bueno, ahora vamos a, que ya tenemos todos los moldes copiados, vamos a pasarlos al papel, ¿ok? Para tener los moldes reales. Ok, chicos, vamos al papel ahora. Bueno, entonces ya estamos aquí. Ya los puse sobre el papel. Quiero explicarles una cosa. Aquí podemos ver claramente que está número 1, 2, 3, 4. Perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es esto. Los ponemos así y vamos a tratar de guiarnos por esta línea, por la línea de abajo. Los ponemos así. Vamos a ponerlos así por un momento. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle unos piquetes de ensamble que son bien importantes. Entonces los ponemos todos más o menos siguiendo la línea de abajo, que sabemos que es igual para todos. Ponemos así y vamos a marcarle unos piquetes. Entonces vamos a hacerle diferentes piquetes a todos. No pueden tener los mismos piquetes porque la idea es que se diferencien los unos con los otros. Déjenme les explico. Aquí, por ejemplo, levantamos, hacemos aquí un piquete y aquí debajo el otro piquete, ¿verdad? Y más arriba podemos hacer dos piquetes y dos piquetes. ¿Ok? Eso en cuanto a los dos primeros moldes. Ahora a los moldes siguientes no le podemos hacer el piquete a la misma altura del anterior, porque eso nos puede prestar a confusión. Tienen que ser todos diferentes. A este le vamos a hacer un piquete aquí, lo copiamos y un piquete a la altura de busto y lo copiamos. Y así sucesivamente. A este le podemos hacer dos piquetes aquí, los copiamos y puede ser un piquete aquí arriba. Entonces nunca dos moldes van a ser iguales. Todo esto que hacemos es para ayudar a diferenciar, porque una vez ya estemos en el papel, ya no vamos a tener las flechitas. Bueno, también las podríamos copiar, pero todo esto nos ayuda. Créanme que es fácil confundirse. Entonces, entre más claro tengamos
cuál es cada patrón, va a ser mucho más fácil. Aquí vamos a hacer simplemente estos dos. Aquí vamos a hacer dos arriba, dos copiamos y dos abajo, puede ser. ¿Ok? Entonces, una vez hecho esto, vamos a empezar a copiar los moldes en el papel, a pasarlos. Este molde ustedes ya saben que va a ir doble, entonces aquí lo ponemos derechito, podemos guiarnos por el papel, saber que está derechito, vemos el hilo de la tela, que esté derechito, podemos poner unos alfileres si quieren para sujetarlo, para que no se nos mueva, y copiamos. Y copiamos los piquetes. Se nos pueden olvidar. ¿Okay? Quedó. Vamos con el siguiente. También podemos apoyarnos aquí en el papel. Aquí no me estoy guiando por la tela, me estoy guiando por la línea. Que la línea me quede derecha, que la línea me quede derecha, para asegurarme de que el molde me queda bien al hilo. Ok, marcamos. Podemos retirar uno por uno. Perdón, aquí me faltó hacer algo. Espérenme. Y ya. Aquí como no vamos a marcar, vamos a hacer directamente la línea del centro, porque marqué aquí alrededor pero no marqué la línea del centro. Ahora trazamos una línea. Ok, entonces este es el número 1. Vamos a empezar a trazar las líneas. Ok, aquí está una línea. Líneas que no son tan rectas, como se pueden dar cuenta, ¿no? Porque ahí pues tienen la medida, esta pues sí, obviamente recta. Y esta la marcamos así. Entonces aquí podemos nuevamente hacer lo que hicimos anteriormente, hacer las líneas. Y aquí vamos a marcar los piquetes. Ok, entonces ese ya es el molde. Y así seguimos con los otros.
Ok, ahora que ya tenemos todos los moldes cortados, vamos a ponerlos sobre la tela para empezar a cortar la tela con los moldes ya reales, ya plenamente identificados, y de ahí proseguimos a coser nuestro corcel, que va a tener un diseño especial. Ya van a ver. Bueno, entonces aquí estamos. Yo ya traje mis moldes, los puse sobre la tela. Como se pueden dar cuenta, ya corté la tela de encima, pero aquí debajo tengo lo que va a ser el forro y tengo lo que va a ser el fuse, porque la tela de encima la vamos a fusionar ya es con esa telita que pegamos con la plancha. La vamos a fusionar para darle un mejor cuerpo, una mejor consistencia a la tela para que forme mejor. Entonces ahorita voy a cortar estos por esta parte, y por esta parte quiero que noten aquí una cosa. De los tres moldes delanteros, el centro delantero y los dos costados delanteros van a ir en estas telas, van a ir forrados y fusionados, y para que quede completamente cubierta la parte delantera. Pero la parte de espalda la vamos a cortar en esta telita. Entonces la parte de la espalda va a ser completamente transparente y va a tener unos cortes que van a llevar varilla o boni, como lo quieran llamar, porque no olvidemos que este es un corcel, pero es un corcel para fiesta, para una ocasión especial. Entonces, ok, vamos a cortar aquí por ahora estos. Estamos cortando aquí el forro y el fuse. Entonces aquí tenemos nuestras piezas ya cortadas. Vamos a ir a fusionar esta tela con solamente la parte de encima, el forro no lo vamos a fusionar. Lo podríamos hacer también, pero en este caso no lo vamos a hacer, solamente vamos a fusionar la parte de encima. Entonces aquí ponemos las dos piezas, ¿sí? No. Le ponemos el fuse. Yo creo que ustedes saben cómo funciona, cómo se fusiona, y si no, pues igual ahorita lo vamos a ver. Aquí sacamos aparte el line, el forro, porque no lo vamos a fusionar. Ok, vamos a fusionar ahora. Bueno, entonces aquí tengo ya las piezas, vamos a fusionarlas. Para fusionar vamos a poner un trapo. Yo creo que ustedes ya saben, pero igual les voy a explicar. Aquí ya tengo todas las piezas, ya saben, con el fuse hacia la tela. Entonces vamos a ponerle una tela para proteger la plancha y para que no se nos vaya a pegar el fuse, porque como el fuse es poliéster, se nos puede pegar con mucha facilidad. Entonces ponemos algo así para proteger.
puede ser cualquier, yo esta tela la uso para esto. Le echamos agua. Y fusionamos con la plancha a una temperatura media. Fusionamos, ponemos la plancha, dejamos un poquito, levantamos. No vamos a hacer así como usualmente planchamos, no. Solamente ponemos, dejamos, retiramos. Ponemos, dejamos y retiramos. Y así lo vamos a ir haciendo con todas y cada una de las piezas. Bueno, aquí ya están todas nuestras piezas fusionadas. Ahora vamos a cortar porque a veces se nos sale un poco el fuse. Ok. Ahora tenemos ya todas las piezas listas. Vamos a ir a la máquina a cortarla, a coserlas junto con la parte transparente de la espalda. Ok, chicos. Ok, chicos, bueno, aquí estamos. Yo ya me adelanté un poco en el proceso, o bastante, pero es que esto que estamos haciendo aquí es fácil. O sea, la parte que yo ya hice es fácil. Yo sé que ustedes la entienden sin ningún problema. Y no quise pues extenderme mucho en el video. Lo que hice aquí fue coser el forro. Este es el forro. Entonces lo cosí con las costuras, y ya lo planché con las costuras abiertas, como pueden ver. Y aquí también hice lo mismo con la parte de arriba. La planché y le abrí las costuras. Como pueden ver, esta es la parte del fuse. Entonces le abrí las costuras para ir adelantando. No quiero perder mucho tiempo. Bueno, en esta parte sí necesito que por favor me presten atención. Aquí ya lo tengo organizado con los alfileres también para ganar tiempo. Entonces, aquí vamos a empezar a unir la espalda con el delantero. La costura que une la tela con el Invisible Net va a ir hacia adentro, al igual que las otras. Pero las demás, las otras, van a ir hacia afuera. Porque la parte de adentro, en esta parte no vamos a tener ninguna clase de forro, entonces esta parte tiene que quedar limpia, tiene que quedar linda, ¿no? No vamos a cubrir eso con nada, entonces tiene que quedar muy bien. Entonces vamos a hacer las costuras hacia arriba porque después la vamos a cubrir con el boning y con la cinta. Entonces vamos a empezar a coser. Yo lo organicé todo de la misma manera, el otro lado está igual. La costura del costado hacia adentro y las demás hacia afuera. Entonces vamos a empezar a coser respetando los piquetes. Yo ya puse los alfileres de manera que los piquetes coincidan. Entonces empezamos a coser. Ok, entonces así nos queda el cuerpecito. Ok, bueno, hasta ahí estamos claros. Ahora vamos a coser, a unir el forro. Vamos a unir el forro a la parte de arriba. Aquí en esta parte vamos a tener mucho cuidado que no se nos vaya a estirar. Cazando las costuras.
Bueno, aquí vamos a hacer unos piquetes. En toda esta parte. Después de hacer los piquetes vamos a cortar esta costura así, tanto la del forro como la de la tela de encima, para evitar que esta costura nos quede tan gruesa. Ok, ahora además de eso vamos a cortar un poquito de costura, que nos quede más delgadito. Que nos quede más delgadita y que nos quede limpia. La prenda debe estar muy bien construida por dentro y por fuera, ¿no? Ok. Ahora yo aquí tengo un sesguito, una telita o es un velo que lo corté, lo vamos a poner aquí para darle un poquito de fuerza, para que no se nos deforme el escote, porque a veces pasa. Entonces al orillito lo vamos a coser. No lo vamos a estirar mucho, vamos a simplemente como sostenerlo, nada más, sostenido. Ok, ahora ya lo tenemos así, vamos a voltearlo y vamos a pespuntar hacia el lado del forro, al orillito. Aquí podemos poner el apuntado un poquito más largo. Entonces lo tenemos así. Voy a ir a la plancha a plancharlo y ya regreso. Bueno, entonces aquí yo ya, como pueden ver, ya he hecho algunas cosas para ir adelantando. Ya lo planché. Aquí en esta parte puse la cinta y ya le puse el boning y le hice el terminado en la parte del escote. Lo tengo aquí en este otro lado sin hacer para que ustedes vean cómo lo hacemos. Como se pueden dar cuenta, las costuras están hacia afuera. Aquí ya las cubrimos y en este lado quedó limpio, entonces va a quedar así. Entonces en este lado vamos a pegar la cinta, ya les voy a explicar cómo la ponemos así de este lado y vamos a coser la cinta por el orillito. Esto ya lo habíamos visto en un video anterior, básicamente es lo mismo. Ok, entonces vamos a coserlo por el orillito. Sin estirar el top, la blusita. Ahora abrimos y vamos a coser el otro lado.
De esta manera estamos haciendo los canales para pasar la varilla o el boni. Este video inicialmente pues era aprender cómo hacer el molde del corsé en el maniquí, pero también estamos aprendiendo muchas otras cosas, porque yo quiero como que vean cómo queda el trabajo ya terminado, ¿no? Entonces por eso hemos venido aprendiendo muchas cosas. También estamos aprendiendo en este video cómo poner el boning. Aquí ya las varillas. Aquí, bueno, ya estamos viendo cómo poner en este lado. A la parte de adentro lo estamos poniendo así sobre las costuras y no tiene ninguna costura afuera, porque la idea es que se vea limpio, que se vea lo más elegante posible y delicado. Entonces no va a tener ninguna costura. Ya dejé esta para explicarle a ustedes cómo ponerla también. Ok, entonces ahora vamos a poner el bono. Recuerden siempre cortar, tratar de suavizar un poco las puntas. Y aquí entramos en medio de la cinta que acabamos de coser y la tela. Las diferentes maneras de coser los bonis depende del estilo que estemos haciendo. Y hay más maneras de coser el boni o las varillas. Pero en este caso estamos viendo estas dos maneras. Esta a veces resulta un poco... Ok, no importa que salga un poquito allá, después lo vamos a cortar. Aquí cortamos. Ok, y entonces aquí afilamos en ambas partes. Entonces ahí podemos decir que ya el boni está adentro y ya está formado. Aquí en esta parte, este boni lo tenemos que aprender a manejar. Es un boni que se deja manejar. Si nosotros le hacemos, digamos, aquí el quiebre, él se deja llevar para donde nosotros lo acomodemos. Aquí en esta parte, como yo no quiero que me vaya a quedar levantado, trato de encurvarlo un poco hacia arriba, hacia adentro, pero esta parte, para que me forme la parte de la cintura, hago la curva hacia afuera. Mire, aquí me quedó abierto. Se dan cuenta, cuando pasemos esta costura tenemos que tener mucho cuidado de no salirnos. Aquí me salí. Entonces ahí tenemos que volver a pasar. Ok, bueno. Ahora en la parte de aquí del escote vamos a poner la misma cinta que usamos para cubrir el boni. Vamos a usar exactamente la misma cinta. Aquí ya no va a haber varilla, ya no vamos a pasar varilla, pero entonces la cosimos igual por los dos lados, teniendo cuidado que no se nos estire, porque esta tela se puede estirar fácilmente. Entonces simplemente la sostenemos para que ella mantenga su forma, no se nos vaya a estirar. Esta cinta, poner esta cinta aquí se ve lindo porque es la misma cinta que estamos usando para proteger las varillas, para cubrirlas, y también le da consistencia a la espalda, le da fuerza, porque esta cinta es rígida, esta cinta no va a estirar, entonces no se nos va a deformar el escote de la espalda. Y llegamos hasta el final. Esta parte yo ya la hice en el otro lado, la dejé para hacer esta parte con ustedes.
Ok, entonces aquí cosemos igualmente el otro lado de la cinta. Ya tenemos esa parte lista. Ahora vamos a ir a coser esta parte y a poner el bunny o la varilla aquí. Entonces volteamos. Aquí podemos poner un alfilercito asegurándonos que nos quede en la posición que es, y aquí volteamos. Volteamos, retiramos el alfiler y regresamos nuevamente adentro y vamos a poner la varilla. Viene siendo la varilla del costado. Ok, entonces esta varilla, la costura está aquí así, la vamos a poner dejando un espacio aquí, no tan arriba porque después nos queda así como una puntica salida, dejando un espacio más o menos algo así. Empezamos a coser la varilla. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo aquí, esta es la parte de adentro, y aquí tengo ya todas las varillas cosidas. Me falta solamente esta. Entonces le voy a explicar cómo le cosí estas varillas por dentro. Como pueden darse cuenta, como les había dicho, no tiene costuras afuera de pisado. Entonces esta varilla simplemente la cosemos en el lado de adentro de la costura. Digamos, este es el lado de afuera que va hacia el costado y este es el lado que va hacia el centro. Entonces en el lado que va hacia el centro lo vamos a coser. Agarramos así y lo llevamos a la máquina, que no nos vaya a pasar la costura a la parte de afuera. Entonces, si se dan cuenta, esta es otra manera diferente de poner varilla, diferente a como lo hicimos en la espalda. Ok. Ahora volteamos. Sacamos esta parte. Acomodamos el bono que quede bien. Bueno, por ahora estamos así. Yo hay algo que hice aquí, como pueden ver, el boni tiene cierta forma que no la tiene aquí porque había dejado para explicarles. Lo mismo que les expliqué, hicimos en la parte de atrás, aquí a este boni le vamos a hacer como esta formita. Él se deja acomodar muy fácilmente y esta hacia adentro. En esta no hacemos mayor cosa porque esta no, la copa, esta es la copa, ¿no? Entonces en esta misma que es la aquí de este lado vamos a hacer exactamente lo mismo, a darle curva a la varilla. Si se dan cuenta, ella de una vez toma forma y esta la hacemos hacia adentro.
aquí la partimos un poco y se va acomodando. Ahora vamos a ponerle las copas. Estas copas las vamos a poner aquí. Muy bien, entonces ya lo tenemos así. Ahora vamos a pegar el cierre. Ok, entonces aquí vamos a coser. Y limpiamos. Ok, entonces ahora nos queda como una línea bien delgadita. Así. Ok, entonces ahora vamos al maniquí para que miremos cómo quedó y hacemos la parte de la decoración. Ok, chicos, entonces este fue el resultado de lo que hicimos. Como pueden ver, se ve muy lindo y es bien, se ve, no sé, me encanta como se ve, muy elegante. La parte de adelante bien cubierta y la parte de la espalda completamente transparente. El cierre, la parte del cierre también se ve muy bien así. Combina con los bones que pusimos a los lados o las varillas que pusimos a los lados. Aquí necesitamos el brochecito para que cierre bien, pero yo no lo he puesto, pero ya ustedes saben que eso es cuestión de ponerlo y lo cerramos. El cierre lo dejé largo porque la idea es hacer un vestido con esto. Estoy haciendo un vestido, entonces le voy a hacer la falda y pues el cierre se va a extender hasta la falda. Pero hoy estábamos viendo solamente el cuerpecito y no quiero hacer la falda porque yo no terminamos nunca y ustedes me van a decir, Virginia, qué video tan largo. Entonces, bueno, la idea era que vieran cómo se podía hacer el molde sobre el maniquí. Pero igual yo aquí tengo una pieza de tela y me gusta tratar de imaginarnos cómo se podría ver ya el vestido terminado. Entonces con esta pieza de tela voy a tratar de acomodarla sobre el maniquí para poder dar la impresión de que el vestido está terminado, para que ustedes ya tengan una idea de cómo quedaría, ¿no? 100% listo. Entonces vamos a ver cómo lo acomodamos, solo con alfileres. Aquí vamos a hacer un plieguecito para que nos deje dar la vuelta, porque si no, no nos va a permitir seguir avanzando. Así. Aquí voy a tratar de hacer como esto. Pues ya la falda que le voy a hacer al vestido no es así, ¿no? Es una falda diferente, pero para poder poner la tela tengo que tratar de acomodarla de alguna manera, ¿no? Ok, aquí vamos a hacerle unas supuestas pinzas, quizás así.
Ok, más o menos así quedaría el vestido si estuviera completo. Miren cómo se ve de linda esa parte. ¿Sí? Entonces se lo voy a ofrecer bien. Ponemos esta muñeca. Así. Ok. Ahora yo le voy a poner unas aplicaciones aquí a la parte de atrás. Estas son las que tengo. Ya ustedes pues si tienen algo diferente se lo pueden usar. Yo voy a usar estas. Estas aplicaciones las coseríamos a mano. Aquí podríamos, no, dejémoslo así. Las coseríamos a mano porque estos trabajos tienen que quedar muy delicados y a máquina no quedaría bien. Entonces, así. Y en el otro lado, igual. Más o menos que queden iguales. Las dos. Tenemos que correr un poquito. Y bueno, algo así. Lo de las aplicaciones es opcional. A mí me gusta. Siempre me gusta darle como ese toque. Me parece que el vestido lo necesita. Entonces sería muy lindo, la verdad. La parte delicada de este vestido es la espalda. Entonces yo pienso que necesita algo. Y bueno, básicamente esto es lo que tenía para ustedes hoy. Espero les haya gustado. Disculpen si se hizo muy largo.